Los jueces tienen que, indudablemente, ir, y los fiscales, en el sistema acusatorio que estamos implementando en todo el país, ir contra el patrimonio del delito, los beneficios del delito, cosa que no se ha hecho. Yo tengo un grave problema con los revisores de la GAFI en materia de UIF, porque en nuestra visión en la Argentina, lo que yo quiero imponer que es perseguir el fruto del delito. El delincuente comete un delito, se queda con el dinero y se ríe. No, hay que ir por el dinero y que no se sienta contento ni que le dé frutos. No puede beneficiarse nadie con una acción ilícita. Y acá no se hizo esto. Estoy con una ley de decomiso prácticamente obligatoria y desde el inicio del proceso para perseguir el beneficio del delito. Yo estudié en España hace muchos años y en los cursos ya se decía en el 2000 que cuando el delincuente pierde el interés porque le va mal en el delito o no gana plata en el delito, se reduce sustancialmente la delincuencia. Bueno, acá hay que tutelar el mercado asegurador y la transparencia en el intercambio comercial. Hay que combatir firmemente el fraude, que es muy reiterado, de personas y organizaciones inescrupulosas que realizan en perjuicio del mercado en forma permanente acciones ilícitas de fraudes. Tiene un tremendo impacto económico, como dije, en el mercado y en la comunidad general. Fíjense esto, estudios realizados en España, los siniestros reportados fraudulentamente ascendieron el año pasado en 164 millones de euros. En Estados Unidos el fraude entre 5 a 6 millones de dólares de las primas que pagan los asegurados. Y en nuestro país se determinó que las compañías de seguros mejor preparadas detectan como fraude solamente el 2% de los casos y que entre el 20 y 50 de los siniestros que llegan a las compañías son falsos o fraudulentos. Entonces hay toda una maquinaria tendiente a defraudar a la compañía de seguros. Y los hechos individuales no siempre llegan al Poder Judicial. Creo que tienen que establecerse políticas de prevención para detectar el fraude y que después intervenga la justicia. La justicia interviene frente al hecho consumado. Entonces todos tenemos que actuar en este sentido y todos tenemos que, de alguna manera, tener una política conjunta para combatir efectivamente este fenómeno. ¿Qué delito es? Nuestros tribunales claramente dicen es estafa. Estafa porque la estafa requiere un arbitrario engaño, que es una falsa denuncia o una presentación adulterando documentos, en general documentos obviamente falsos. Con eso engañan a la persona encargada del área de la compañía de seguros. Esa persona incurre en error y le da un desplazamiento patrimonial que es el pago de la indemnización en la póliza, que importa un fraude, un perjuicio patrimonial. Tienen todos los elementos de la estafa: arbitrio engaño idóneo, error en la víctima, entrega o desprendimiento patrimonial voluntario y perjuicio patrimonial. Y en muchos casos participan dolosamente productores de seguros, inescrupulosos abogados que tienen una intervención delictiva directa y preponderante. Yo creo que en muchos casos son instigadores o ideólogos del delito. Y en el mundo, el fraude al seguro se lo pena con suma gravedad. En Alemania, por ejemplo, la pena de prisión es de 1 a 10 años de prisión. Lo consideran una defraudación agravada. Y en nuestro país es de 1 a 6 años de prisión. Fíjense la desproporción. Y si es un hecho de tentativa, se reduce aún más la pena, con lo cual puede obtener probation, reparar el perjuicio y queda el hecho prácticamente en la impunidad. Lo mismo en Italia, es un delito muy grave. Nosotros no lo hemos considerado así, pero lo tratan como una estafa común. Por eso es importante que todos los actores del mercado de seguros, los operadores del sistema judicial, jueces
en el sistema acusatorio que ya va a llegar, los fiscales realizan el máximo esfuerzo para luchar contra este verdadero flagelo que tiene consecuencias negativas en la economía general y en su sector en particular. Y en este marco, no quiero ser demasiado técnico jurídico, les voy a contar casos. Yo llevo ya muchos años en la actividad del derecho penal, empecé a los 17 años a trabajar en tribunales y he visto de todo. Un buque hundido, un incendio intencional, una fábrica enorme con telas que decían que estaban en su interior y se probó que era falso, la destrucción de una casa. Y en todos los casos se falsea la verdad para estafar a la compañía de seguros con el ardido engaño que dije. Se inventan lesiones. Hay un caso, una causa enorme hace tiempo en Lomas de Zamora y hubo otra acá en Capital Federal en perjuicio de un banco oficial, en la cual aparecían en todos los casos, cuando se juntaron, siempre los mismos testigos, los mismos policías, los mismos abogados reclamantes, y era, a mi juicio, una asociación ilícita dedicada a estafar a la compañía de seguro. Y cuando estaba estudiando el tema, me acordé de un caso histórico que siempre se da en el derecho penal, que en los manuales y en los libros. En 1875, el caso se denominó Thomas, por el nombre del imputado, esto sucedió en Inglaterra, el acusado hizo cargar explosivos en un barco y no le importó ni siquiera la vida de los tripulantes. Explotó el barco para estafar al seguro. Acá se discutía si había doble o doble directo. Lo que sí no cabía duda era que había una estafa tremenda al seguro. Lo llegó a cobrar, luego detectaron con informantes que era falso y finalmente fue condenado. Y en nuestro ámbito, en la capital federal, existen saludables pronunciamientos. Algunos que los que voy a citar fueron querellas que promoví yo con una compañía de seguros que perseguía el fraude. Y tiene esa obsesión sana de que se corte este sistema perverso. Ejemplos: compasos, falsa sustracción de un rodaje. La Cámara Sala Sexta dijo: la falsa denuncia logró hacer incurrir en error a la empresa que le entregó el dinero, que es la disposición patrimonial. Y en este caso condenaron al imputado. Otro caso, Sala Primera, simulación de siniestros. En grado de tentativa, se falseó un siniestro que nunca existió, el tribunal lo descubrió y la Cámara consideró que había un doble delito, la falsa denuncia y la tentativa de estafa a la compañía de seguros. Siempre existen dos delitos en este tipo de hechos. De sustracción de rodados falsos hay multiplicidad de precedentes en nuestra jurisprudencia. En algún caso torpes, porque al día siguiente la gente lo ve con el auto o lo ven en las cámaras de seguridad con el auto que denuncia que le habían sustraído previamente, y estos hechos, que no son difíciles de probar, realmente afectan al mercado, porque si no se ocupan, el hombre logra su propósito delictivo. También hay otros que falsean con choques falsos entre un auto y una moto, por ejemplo, y la Cámara los enjuició a todos, incluso al que mintió como conductor de la moto, que no había reclamado nada. Otros que no tienen cobertura, sucede el hecho, toman el seguro y en breve lapso denuncian el hecho falso para, ya con la póliza vigente, percibir el seguro en forma ilegal. Más casos. Un imputado que fue condenado le entregó un automotor a un tercero y le pidió destruirlo para que parezca un accidente de tránsito. Hay profesionales de esto. Y obviamente lo descubrieron a
y fueron condenados los dos, no solamente el litigador y el estafador que presentó en la póliza, sino quien colaboró con él simulando el accidente del vehículo. Es muy importante la prueba. Por ejemplo, en algún caso se descubrió porque el horario que denunciaba el estafador era insólito o había aumentado el monto del seguro justo días antes de producirse el siniestro. Y en este sentido nuestra Cámara, yo en su momento tuve una charla con todos ellos hace años y les marqué el impacto terrible que tenía y la poca atención que a veces se le daba en los tribunales a estos hechos. Pero la jurisprudencia mutó y hoy realmente son casos que le prestan atención. Y es donde realmente tiene que actuar el Poder Judicial y los fiscales. Es hechos con facturas falsas, siniestros falsos, y no son causas demasiado complejas. Hay figuras especiales, seguimos en ese orden del Código Español, y lo más importante a mi juicio, ¿qué puedo hacer yo? Antes de ahora, por eso cuando me participaron de este coloquio me interesó, yo venía pensando en criterio que después descubrí que se seguía en Alemania, que cuando los bienes jurídicos tutelados son dañados, en base a su importancia tiene que regirse la pena. La pena de homicidio está tasada en 8 a 25 años el homicidio simple. Pues la pena del fraude al seguro no puede ser tan baja y dar lugar siempre a probation o a reparaciones, etc. Entonces, nosotros tenemos a cargo la modificación del Código Penal, que nuestro Código Penal es del año 1921 y después se le dictaron más de 150 leyes especiales y reformas, entonces es un código que está muy desordenado y resulta dirimente solucionar esto. Hay que hacer el máximo esfuerzo, esto creo que es un flagelo, que como es patrimonial no es del todo atendido con conciencia y realmente el grado de seriedad que esto requiere. Y a nuestro juicio, el delito no puede quedar en la impunidad. El presidente dice siempre que las hace las paga, y yo siempre agrego que tiene que haber ejemplo en el castigo, que las bandas descubran que las otras bandas están presas, que no se ve tan fácil, que quien se asocia para delinquir y comete muchos delitos en forma indeterminada, tiene que tener una pena. Y el que hunde un barco o quema una casa y comete un fraude, tiene que ser ejemplarmente castigado, porque parte de la teoría de las penas actuales está en el efecto disuasivo que existe en la pena. Si realmente no hay hechos de donde el derecho penal actúe y se sancione ejemplarmente a los autores del delito, esto es viva la impunidad, y esto es lo que se tiene que terminar.